3 hombres subieron a recibir el Nobel. La verdadera arquitecta del descubrimiento estaba 2 metros bajo tierra. La ciencia tiene memoria corta. Ella no gritó, «¡Lo encontré!». Dijo, «Debo estar segura». Mientras calculaba en silencio, otros ya estaban enviando el artículo a Nature. Así se roba la verdad. Rosalind Franklin. ¿Puede el secreto de la vida quedar atrapado en un cajón polvoriento, comprimido dentro de una fotografía en blanco y negro? Lo que estás mirando no es solo una X borrosa. Esto es el mapa de la existencia de la humanidad. El bloque de construcción de ti, de mí, de todos nosotros. El ADN. Pero los libros de historia no susurran el nombre de quien dibujó ese mapa. La historia grita los nombres de quienes lo robaron. Una persona esperó durante horas, días, meses frente a una radiación que le cegaba los ojos en el laboratorio. Otros, en cambio, solo miraron esa fotografía por un instante y corrieron al podio. En Estocolmo, en esa majestuosa ceremonia del Nobel, mientras los aplausos caían sobre 3 hombres, ¿sabes dónde estaba la verdadera heroína? 2 metros bajo tierra, en una tumba fría, habiendo pagado el precio de su propio descubrimiento con su cuerpo. Hoy, en un mundo donde todo vale con tal de ganar, hablaremos de la forma más honorable de perder. Hoy hablaremos de Rosalind Franklin. Todo comenzó con una pasión, pero no era una pasión por la fama ni por el dinero. Era la pasión de ver. Rosalind quería ver lo invisible. Quería hacer descender ante el ojo humano la compleja y fascinante danza de los átomos. Imaginen a una joven mujer, finales de la década de 1940, en París, en una ciudad de aire libre y ciencia apasionada, estudiando la estructura cristalina del carbón. Cristalografía de rayos X. Suena como un término técnico frío, ¿verdad? Pero para Rosalind era un arte. Ella era la escultora de los átomos. Envías rayos X a una sustancia, los rayos golpean los átomos y se dispersan. Encerrar esa luz dispersa en una placa fotográfica, eso no es solo paciencia, es como la devoción de un monje. Y Rosalind era la sacerdotisa más fiel de ese templo. Sus manos eran delicadas, su mente tan afilada y clara como un diamante. Era feliz en París, porque allí solo era una científica. No tenía género, solo había datos, resultados y perfección. Sus colegas franceses no la llamaban Rosy, la respetaban. El mundo estaba en la palma de sus manos. El futuro era brillante. Aún no había despertado aquella mañana brumosa de Londres. Aún no había conocido el rostro sucio y político de la ciencia, ni había visto cuán destructivo puede ser el ego humano. Su potencial era ilimitado, pero a veces tu mayor talento se convierte en tu mayor maldición. La maldición de Rosalind era su perfeccionismo. Nunca decía nada que no fuera absolutamente seguro. Y el mundo era el mundo de los ruidosos, los apresurados, los que se conforman con suficientemente bueno. 1951. Londres. Las luces de París habían quedado atrás. Rosalind entró entre los pesados, húmedos y grises muros del King's College. Aquí el aire era pesado. Y no me refiero solo al clima. Había sido invitada como investigadora independiente para resolver la estructura del ADN. Al menos eso era lo que le dijeron. Pero en el momento en que cruzó la puerta del laboratorio, chocó contra un muro invisible. Maurice Wilkins, el hombre que debía ser su colega. Wilkins tomó una decisión en el instante en que vio a Rosalind. Esta mujer no podía ser una socia, como mucho, podría ser una asistente talentosa. ¿Por qué? Porque Rosalind no era la mujer que ellos esperaban. No sonreía, no se reía con cortesía de las bromas de los hombres. No usaba maquillaje. Era autoritaria, firme, y sabía su trabajo mejor que los hombres. Wilkins la llamó Dark Lady, Dama Oscura.
Y no solo Wilkins, todo el sistema le dio la espalda. En el King's College había una sala de hombres, donde los científicos tomaban té, discutían ideas y socializaban. Ese cuarto donde se tomaban las grandes decisiones y se forjaban los vínculos. Pero Rosalind no podía entrar allí. ¿Por qué? Porque era mujer. ¿No es una de las mayores ironías de la historia? Una institución que intentaba descifrar el código de la vida, el ADN, dejaba fuera de la puerta a un género que constituye la mitad de la vida. Rosalind quedó confinada en su laboratorio en el sótano. Estaba sola, pero la soledad era su mayor arma. Cuanto más la excluía el sistema, más se aferraba a su máquina. El tubo de rayos X era su único amigo. Mientras Wilkins y los demás bebían whisky en el piso de arriba, Rosalind, abajo, bajo radiación mortal, hacía exposiciones durante horas. Distinguió las formas A y B del ADN. Calculó el efecto de la humedad sobre la cristalización. Buscaba la nitidez que todos decían imposible. Y esa nitidez cayó sobre la placa fotográfica un día de mayo. Fecha: mayo de 1952. Fotografía 51. Miren esta fotografía. Era la evidencia más clara en la historia de la estructura helicoidal del ADN. 100 horas de exposición. El patrón más asombroso que el ojo humano podía ver. ¿Qué sintió Rosalind cuando sostuvo esa fotografía en sus manos? No gritó, "Lo encontré". No corrió a llamar a los periodistas. Era científica. «Debo calcular», dijo. «Debo estar segura». Pero en Cambridge, dos jóvenes tenían prisa: James Watson y Francis Crick. No tenían datos en sus manos, solo tenían teorías, modelos de cartón y egos enormes. Estaban armando un rompecabezas, pero les faltaban las piezas más importantes. Y esa pieza faltante estaba en el cajón de Rosalind. La traición no llegó con una daga, llegó con los pasos silenciosos de un colega. Maurice Wilkins, sin que Rosalind lo supiera, sin su permiso, sacó aquella fotografía sagrada del cajón y se la mostró a James Watson. Watson escribiría más tarde en sus memorias: «En el momento en que vi la fotografía, mi boca quedó abierta y mi corazón empezó a latir como loco». Esto no fue un intercambio científico, fue un robo intelectual. Fue encontrar la puerta de una casa abierta y robar la joya que había dentro. Watson y Crick construyeron el famoso modelo de doble hélice con los datos que obtuvieron de esa fotografía. Los datos a los que Rosalind había dedicado años se convirtieron en peldaños de su modelo. Mientras Rosalind aún verificaba sus cálculos, ellos ya habían enviado el artículo a la revista Nature. ¿Y qué le dijeron a Rosalind? «Tus datos nos ayudaron mucho». Una pequeña nota al pie. Una frase forzada en la sección de agradecimientos. Eso fue todo. ¿Crees que la verdad reconoce a su dueño? No. La verdad pertenece a quien la vende más rápido. Rosalind huyó del ambiente tóxico del King's College. Pasó al Birkbeck College. ¿Estaba herida? Sí. ¿Se rindió? Jamás. Comenzó a estudiar la estructura de los virus. De nuevo realizó trabajos excelentes. De nuevo firmó hallazgos que cambiarían el mundo. Pero su cuerpo no pudo soportar más la guerra a la que había estado expuesto. Los rayos X, que durante años había considerado sus aliados y en cuyos secretos había penetrado, la traicionaron. Cáncer de ovario. Los tumores que crecían en su abdomen eran como dolores que crecían en lugar del descubrimiento robado. Siguió trabajando durante su enfermedad. Incluso en sus últimos días corrigió sus artículos. Nunca se quejó. Nunca dijo, ¿por qué yo? Porque ella era una mujer de hechos, no de emociones. 16 de abril de 1958. Rosalind Franklin se despidió de la vida con apenas 37 años. La madre del ADN fue vencida por la rebelión de su propio ADN. 4 años después,
1962. Estocolmo. James Watson, Francis Crick y Maurice Wilkins subieron al escenario para recibir el Premio Nobel de Medicina. Se celebraba el mayor descubrimiento de la historia. Se dieron discursos, se alzaron copas. ¿Se mencionó el nombre de Rosalind? No. Según las reglas del Nobel, el premio no se otorga a personas fallecidas, sí. Pero según una regla de humanidad, ¿no podría haberse dado al menos un agradecimiento? ¿No podrían haber dicho, sin ella no estaríamos aquí? No lo dijeron. Watson, años más tarde, en su libro La doble hélice, se refirió a ella como Rosie. La caricaturizó como una mujer que no sabía vestirse, agresiva, celosa. Los hombres no solo habían robado su descubrimiento, también intentaron manchar su memoria. El sistema había ganado, el ser humano había perdido. Ahora te pregunto, ¿qué es el éxito? ¿Una medalla? ¿Tu nombre escrito en los libros de historia? ¿O haber tocado la verdad misma? Ese día, en ese laboratorio, mientras miraba aquella fotografía, Rosalind sabía algo que nadie más en el mundo sabía. En ese momento estaba a solas con el universo. Tal vez ese era el mayor premio. La verdad dentro del silencio. Hoy recordamos a Rosalind como una víctima, pero tal vez los verdaderos perdedores sean esos gigantes que se elevaron pisando los hombros de otros. Porque la historia, tarde o temprano, hace sus correcciones. Las mentiras son ruidosas, pero la paciencia de la verdad es infinita. En la lápida de Rosalind está escrito: sus investigaciones y descubrimientos sobre los virus aportaron un beneficio duradero a la humanidad. Tal vez debería haberse añadido una pequeña nota debajo: aquí yace la mujer que el mundo no quiso escuchar. ¿Y tú? ¿A quién crees que la historia dio la razón? ¿A los ladrones en el podio o al genio en la tumba? Crees que sabes la respuesta, pero no estés tan seguro. El sistema sigue siendo el mismo. Nos vemos en los comentarios.